de esto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es lo mismo identidad que identificación? ¿Qué dicen? Identidad e identificación. Sí, es lo mismo. No. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Pienso que identidad es lo que ya está implícito en uno. ¿Ya? Y la identificación es algo que nos etiqueta. No sé si estoy bien o mal. ¿Cómo está bien dicho? Nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de la cédula. ¿Es cédula de identidad o cédula de identificación? Identificación o identidad. O sea, es nuestra identificación, pero es una cédula de identidad. Bueno, nos tiende a confundir, ¿no es cierto? Vamos a tratar de clarificar esto y voy a pedir a mi hermano que nos acompañe acá. Nos va a servir de maniquí. A ver. Vamos a ver. Si a nuestro hermano, a ver, ubícate la camiseta. Si yo le veo con esta camiseta, ¿no es cierto? Ajá. Ya vayamos pensando que si le vemos en la calle, ¿qué vamos a decir? A ver, mi hermano Cristóbal también. Si es que se ubica la camiseta. Chuta, pobrecito. La mejor camiseta del mundo. A ver, hermana Yolita, por acá tenemos otra. Bien, si nosotros les vemos, por ejemplo acá, si le vemos nosotros en la calle con la camiseta y generalmente, ¿no es cierto?, cuando estamos en los tiempos cuando juega la selección, ¿qué decimos? Ecuador. Ecuador. Ya Sí, se se ve. puede. ¿Es una identificación o identidad? Identificación. ¿Identifica pues Ecuador? Yo pienso que sí. Sí, creo que sí. Porque de pronto si le conocemos, yo podría decir, ¿cuál es tu nombre? Joder. Fue. Ya, entonces, por ejemplo, si yo le conozco, le digo, ve, Joel está con la camiseta de Ecuador, ¿verdad? Pero si no le conozco, simplemente esto me hace decir, es de Ecuador, ¿verdad? Acá, si le veo al hermano Cristóbal, o sea, si yo le conozco, puedo decirle, hermano Cristóbal, ¿cómo le va? Le saludamos, ¿no es cierto? Pero de pronto, si le vemos así, decimos, es hincha de técnico universitario. Oro por eso. Sí, o es fanático. Si le vemos a la hermana Yolita, de pronto, también otra de las identificaciones rápidas, ¿no es cierto? Decimos desde el Real Madrid. Sí, pero ahora la pregunta, ¿eso es identidad o identificación? Identificación. Identificación, creo. Ya, gracias hermanos. Ahora, ¿qué pasa si es que ustedes van a acceder a algún lugar, ¿no es cierto? Y generalmente nos piden la cédula. A ver, por ejemplo, yo les voy a pedir a ustedes práctico. Cédula. Ya ven, si no Se debe su identificación. Pero también otros dicen cuál es su número de identidad. Entonces, es algo que el pastor Andrés pasa cotidianamente cuando va a los viajes, ¿no es cierto? Llega y le piden su identificación. Ya, acá está. Entonces, personalmente, como acá ha sabido andar indocumentado, se va a ir preso. Así me doy cuenta ahorita. Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto? Simplemente yo voy, dice aquí la cédula corresponde a Mayorga Rodríguez Nelly Alexandra, ¿no es cierto? Me dice que es de Tungurahua, Ambato, que es ecuatoriana. Me da aquí el tiempo cuando nació, la fecha, ¿no es cierto? Me dice que es casada, el nombre con quién es casada. Incluso nosotros vemos en la parte de atrás, hay una huella digital, ¿no es cierto? Que sabemos que eso es único en las personas. ¿Ya? Entonces, por lo general decimos que esa es la identidad, ¿verdad? Es algo que viene con cada uno de nosotros. La identidad es desde el nacimiento de nosotros. Porque ¿qué pasa cuando nacemos? Nos sale nuestra acta, ¿no es cierto?, de recién nacidos, y por eso ahora es parte de nuestra ley que dice que con esa acta de recién nacido me voy al registro civil y la persona es automáticamente registrada y ya tiene un número de cédula, ¿no es cierto? Eso le identifica que es Andrés Almeida, que es Cristóbal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto de acá viene a ser un complemento. Esto, por ejemplo, a mí me va a indicar, y como decíamos, ¿no es cierto?, me puede decir que la hermana Yolita es fanática o se identifica con el Real Madrid. La otra camiseta creo que sí es parte de nosotros, ¿no es cierto?, como ecuatorianos, y decimos, o sea, yo soy ecuatoriano, le llevamos con orgullo la camiseta, pero también no es nuestra identidad como tal.
Porque yo también puedo ponerme una camiseta de Argentina y no por eso la persona va a decir esa persona es de Argentina. ¿Sí? Entonces son dos aspectos. Decíamos entonces que etimológicamente la identidad puede expresarse con ¿qué? Con una ecuación muy simple, es propio del ser. O sea, la identidad es de cada uno. Y de ahí viene que cada uno de nosotros somos identificados con nuestras huellas digitales y eso es único. O sea, no hay otra persona que pueda tener la misma huella de nuestros dedos. ¿Sí? El número de cédula es único, para cada persona hay un número de cédula, o sea, no hay personas que tengan el mismo número de cédula. Nombres sí pueden haber, yo la otra vez me enteré, revisaba por ahí en las redes sociales y Carlos Eduardo Ceballos Martínez había un sinnúmero, pero no todos igual que yo, ¿no es cierto? Porque también dice la Biblia que cada uno de nosotros somos únicos y esas son cosas que marcan nuestra identidad. Entonces, si esto le traemos a lo que nos dice la palabra también nos dice que somos únicos y eso es identidad. Y concuerdo con algo que hablábamos el día domingo, a veces solamente nos identificamos, es como que me pongo un letrerito aquí de cristiano y eso nos trata de hacer actuar como si fuésemos cristianos, pero a la verdad no somos cristianos. Y reflexionábamos en eso el día domingo porque realmente deberíamos generar los frutos que marca la Biblia. Y algo muy importante me dice la Biblia sobre esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que marca mi identidad? Y yo quisiera invitarles a que nos vayamos a la Biblia, y es uno de los textos que hemos utilizado, pero muchas veces. Y vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan en el capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Si alguno de ustedes tiene, por favor, lea en altavoz. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Primer aspecto importante, ¿no es cierto? Dice primero que dice, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Eso es una identidad, no es una identificación, ¿no es cierto? Y si nosotros recordamos igual en Primera de Pedro o en Segunda de Pedro nos dice algo importantísimo, que cada uno de nosotros somos pertenecientes ¿a quién? A Dios, dice, somos nación de Dios, somos pueblo santo, y ahí también nos habla, dice, son hijos de Dios. Y ahí sí viene algo adicional, ¿no es cierto? ¿Para qué? Dice. Y es el complemento de este texto, ¿no es cierto? Que a veces yo digo, es como que se nos pasa por acá, o sea, solo llegamos y digo, sí, soy hijo de Dios, soy nación santa, soy pueblo adquirido por la sangre de Cristo, pero nos olvidamos para qué, ¿verdad? Ahora, otro aspecto, si nosotros nos vamos a Isaías, capítulo 43, versículo 1, también nos dice otra cosa que creo que debe impactar en nuestro corazón. Isaías capítulo 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Ya? Recordemos que esto se refería ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, en manera física. Ahora, la Biblia, ¿qué nos muestra? Que nosotros somos el Israel espiritual en los actuales momentos, ¿no es cierto? Somos el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, el pueblo escogido por parte de Dios. Entonces, esto nos muestra, ¿no es cierto?, cómo nosotros estamos identificados como parte de esa identidad que tenemos para Dios. Y ahí sí vienen las dos cosas de la mano. O sea, ya no es algo superficial como la camiseta. La camiseta sí me puede mostrar que soy fanático, pero no es mi identidad, ¿no es cierto? Que esa identificación puede venir con mi identidad de la mano es muy diferente. Entonces, lo mismo acá, ¿no es cierto? La identidad de nosotros es con quién, con Dios, como hijos de Dios. Y de ahí sí ya sabemos que como hijos de Dios debemos generar frutos, como hijos de Dios dice debemos vivir como hijos de Dios, también dice otro de los textos. Entonces, todos esos aspectos nos hace prever de qué, de que fuimos llamados para vivir como hijos de Dios. Ahora, no nos preocupemos porque hay varios casos, ¿no es cierto?, de que muchos personajes de la Biblia
también en este aspecto, ciertos momentos no se identificaron como hijos de Dios. El caso de Abraham. Abraham había recibido una promesa de parte de Dios, ¿no es cierto? Hablaba de que él iba a generar una nación propia para Dios. Pero ¿qué pasó? Humanamente ellos trataron de ¿qué? De actuar. Recordemos, ¿no es cierto? Abraham, ¿quién era Abraham? Casado con Sara, Dios le había dado una promesa, pero llegó una instancia, un momento en el que ellos decían, no, pero si no podemos concebir, no podían tener hijos, y hicieron humanamente lo que hicieron. Entonces, eso muestra de que perdió en algún momento su identidad con Dios, porque hablar de la identidad con Dios, ser hijos de Dios, es actuar como hijos de Dios, y en base a lo que Dios establece en la palabra. Otro de los casos, por ejemplo, tenemos el caso de Aarón, de Moisés, del mismo Pedro, ¿no es cierto? El domingo hablábamos, ¿quién era Pedro? Pedro en algún momento actuó tras los cristianos, ¿no es cierto? Era contrario a los cristianos. Pablo, ellos también tuvieron sus momentos que perdieron su identidad con el Señor. ¿Sí? Pero hay algo importante. Y ahí sí vendría algo parecido a lo que hablamos de la salvación. La identidad se pierde o no se pierde. Dejaremos de ser algún momento Cristóbal, Carlos, Andrés, Vicente, en base a nuestra identidad. ¿Será que quizás cuando yo muero otra persona me podrá suplantar? Difícil, ¿no es cierto? Entonces somos seres únicos y Dios nos ha hecho así, seres únicos. Entonces lo mismo, cuando nosotros hemos nacido en el Señor, porque recuerden que hemos nacido de nuevo en el Señor, nos habla de un nuevo nacimiento. Y cuando nosotros nacemos adquirimos una identidad, tal y cual como sucede aquí en la tierra. Entonces nazco en el Señor, adquiero una identidad como hijo de Dios. Y cuando soy un hijo de Dios tengo que vivir como tal. ¿Sí? Y de ahí vienen tantos casos que se dieron en la Biblia y que decían, bueno, ¿y cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo ser una nueva criatura, una nueva persona? ¿Qué nos dice la Biblia? O sea, que no es que nuevamente vamos a entrar al vientre de la madre, sino que dices girar o cambiar nuestro estilo de vivir. Una persona era antes sin Cristo, otra persona soy ahora con Cristo. Y eso es parte de la identidad. Y cuando hay identidad con Dios, entonces ahí viene lo que se mencionaba, ¿no es cierto? Generar frutos y vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en este aspecto de la identidad y la identificación, llegamos a la conclusión que no es lo mismo. Entonces, Dios nos ha dado una identidad a cada uno de nosotros y como tal, la identidad genera más responsabilidad. También podemos nosotros mencionar o concluir en esto que Aarón, ¿no es cierto?, por la presión de grupo perdió su identidad. ¿A cuántos de nosotros a veces una presión de grupo nos obliga a perder nuestra identidad? Generalmente en los jóvenes. En los adultos también nos sucede. Yo he pasado muchas veces esa cuestión por mi situación de trabajo. Tuve una lucha constante en ese aspecto. Entonces, yo a veces les he conversado a ustedes, ¿no es cierto? Yo cuando me inicié en la primera institución, yo les decía, y de pronto hoy no me avergüenza testificar, era una de las personas que quizás a las fiestas de la institución llegaba, ¿no es cierto? Y era la última en salir, me iba al siguiente día. Después decía de haber ido celebrando toda la fiesta. Entonces, ¿cómo mostrar algo diferente a esa gente? ¿No es cierto? O sea, si ya en esa institución yo decía, me conocían así, ahora ¿cómo? Cuando el Señor llegó a mi vida, ¿cómo identificarme como cristiano? Entonces, no fue una situación así tan fácil, ¿no? Y entre comillas, los que eran mis amigos, mis compañeros, como que más me presionaban, pero no es malo, ven, quédate, como antes te quedabas, ahora no. Y fue una etapa bastante dura en mi vida. O sea, la presión de grupo. Entonces yo en algún momento yo sí me puse a orar, yo dije, Señor, que la manera de dejar todo esto de cambiar, tengo que salir de esta institución, y se dio. Entonces yo salí de la institución, entonces yo dije, voy a otra institución y ya voy a mostrarme como otra persona, ya no como me conocían acá.
Sí, fue esa etapa difícil cuando yo me mantenía en la institución porque tuve que bregar mucho ante mis compañeros. Pero en algún momento ellos también llegaron a entender y algunos decían, pero ¿y cómo haces para resistir, para cambiar? Y a veces no sé si en son de burla ellos me decían, yo también quiero ser de tu religión, quiero cambiar, quiero ser como vos. Y eso me hacía sentir bien porque decía, o sea, ven el cambio en mí las personas. Y es el cambio que Dios está generando en mí. Entonces, ese caso, por ejemplo, tuvo Aarón, ¿no es cierto? Tenía presión de grupo. Otro de los casos que estábamos viendo aquí, el caso de Pedro, aún negando a Dios, fue restaurado como apóstol y mártir. Porque ese fue el problema que tuvo Pedro. Le negó al Señor 3 veces. Y a veces nosotros también con nuestras actitudes podemos llegar a negar de nuestra fe. O sea, no necesariamente yo tengo que decir no, soy cristiano o esto, pero con mis actitudes puedo llegar a negar al Señor. Pablo, de perseguidor a perseguido, ¿no? Sabemos la historia de Pablo. Entonces yo en algún momento me identificaba con él porque, híjole, yo no podía ir a los evangelistas. Les mandaba la mismísima miércoles, como se dice. Y ahora soy un cristiano más, un evangélico más. Entonces Dios nos da esa oportunidad porque perdemos la identidad, pero cuando Dios nos toma, cuando Dios nos llama, nos da esa nueva identidad como hijos de Dios. Entonces, hermanos, cuidemos la identidad que Dios nos ha dado. Somos hijos de Dios, ¿no? Y esto no es con papeles así nomás en el registro civil, estos son con papeles que están en el cielo. Yo creo que eso es lo más valioso. Porque nuestra identidad en la tierra está ahí en el registro civil, en todos los papeles, en nuestra partida de nacimiento, en nuestras copias de las cédulas. Pero nuestra identidad de Dios, con Dios, está en el cielo, es eterno. Nuestra identidad aquí en la tierra se termina, morimos y dejamos de ser lo que somos aquí. Pero en cambio, con Dios dice y nos invita a una eternidad. Entonces nuestra identidad, Dios es nuestro Padre, Señor, Salvador, y a Él nos debemos. Entonces, hermanos, tomemos este mensaje, que Dios realmente siempre nos dé la fortaleza, ¿no es cierto? Y nos identifiquemos con Dios. Tomemos más bien la identidad más que la identificación. Porque como les decía, yo puedo identificarme, yo aquí puedo ponerme un rótulo, ponerme Pastor Carlos Ceballos, ¿no es cierto? Y la gente puede decir pastor, pero si mis actitudes no son las de un pastor realmente, no me sirve de nada. Puedo andar puesto aquí, ¿no es cierto?, un cintillo que diga cristiano evangélico, pero si mi actitud no es la de un cristiano evangélico, de nada me sirve. Entonces, estamos identificados con Dios y eso es lo que más vale. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque, Señor, tú nos has tomado, nos has hecho parte de ti, Señor, nos has dado una identidad como hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, cada vez seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Nos das oportunidad, Señor, cada vez de seguir adelante. Y ahora, Padre, que hemos entendido que somos identidad eterna contigo, ayúdanos, Señor, a caminar como tal. Ayúdanos siempre a ser mejores cada día, Señor, y poder aprovechar cada oportunidad que nos das de abrir nuestros ojos y de poder respirar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.